Hola a todos, tengan muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo especial de Inteligencia Económica. Mi nombre es Julio César Riascos y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunos temas relacionados con el crecimiento económico, la inflación y especialmente el tema del salario mínimo en América Latina. Posteriormente haré algunos comentarios relacionados con el caso colombiano. Este estudio debe comenzar analizando la situación de Argentina. En Argentina, en términos nominales, el salario mínimo es el más alto de la región, equivale a una cifra de $544 mensuales, algo así como 1.599.120 pesos colombianos. Es necesario tener en cuenta que las perspectivas de crecimiento para 2017 establecidas por el Fondo Monetario Internacional fueron del 2.2%, y que sin embargo constituye un delicado tema el problema de la inflación, que es del 21% para esta economía. La inflación tiene que ver con el crecimiento de los precios de una canasta de bienes y servicios que en este caso presenta un elevado crecimiento y que deteriora de manera significativa el salario. Por lo tanto, es una equivocación establecer que el mejor salario en términos reales en la región lo presenta Argentina. En segundo término, debe analizarse la economía de Chile. En Chile el salario mínimo es de $456, algo así como 1.340.439 pesos colombianos mensuales. Las perspectivas de crecimiento establecidas por el Fondo Monetario Internacional para el 2017 son en este caso ligeramente más bajas que las de Argentina. En este caso el crecimiento es del 2.1% y la gran ventaja a mi juicio que presenta esta economía es que su inflación es del 2.10%, lo que establece que el ritmo de crecimiento de los precios es muy bajo y los salarios en términos reales tienen mayor capacidad de compra. Después tenemos el caso de Uruguay, en donde tenemos que el salario mínimo es de $431, algo así como 1.268.000 pesos, con el problema de que la inflación en este caso es del 6.88%, que le resta cierta capacidad adquisitiva a este salario. Después tenemos el caso de Ecuador, en donde tenemos que el salario mínimo es de $391, algo así como 1.149.000 pesos colombianos mensuales. Y la última cifra que tengo yo de inflación es de una inflación negativa de 0.27%, lo que establece que existe una tendencia hacia la deflación. Después tenemos el caso de Paraguay. Paraguay ha mantenido su cifra de salario mínimo. En este caso hablamos de $391 percibidos mensualmente. Esto equivale a 1.149.367 pesos. Se espera que a lo largo de este año se actualice la cifra de salario mínimo para el caso de este país. En Brasil se ha experimentado una de las más pequeñas adiciones al salario mínimo. El salario mínimo se encuentra en $325 mensuales, algo así como 876.000 pesos colombianos percibidos de manera mensual, con una inflación del 2.5% y una perspectiva de crecimiento establecida por el Fondo Monetario Internacional para 2017 de 0.2%, que es bastante pequeño. Después tenemos el caso de Bolivia. En Bolivia nosotros tenemos que el salario mínimo es de 866.000 pesos colombianos. Esto supone un incremento del 10.8%. Después tenemos el caso colombiano, en donde el salario mínimo es de $265, con una perspectiva de crecimiento económico de 2.6% por parte del Fondo Monetario Internacional para el año 2017.
y con una inflación que se encuentra por encima del rango meta. En este caso vale la pena destacar que en lo corrido del año pasado la inflación ha venido bajando aproximadamente del 7%, llegó al 5%, logró ubicarse muy cerca al 4%, que es la situación en la que se encuentra actualmente, y se espera que en este año se ubique dentro de los cánones establecidos entre el 2 y el 4% y que se acerque lo más posible al 3%, que es la meta puntual establecida por el Banco de la República. Este salario, repito, mínimo para el caso colombiano es de $265. Después tenemos el caso de México. En el caso de México el salario es de $139 mensualmente, algo así como 408.598 pesos. Una de las críticas que se hace a este salario es que se estima que es percibido por apenas 1.000 personas en México y, digamos, se caracteriza por una perspectiva de crecimiento económico de 1.7%, lo que hace que esta sea una situación particularmente difícil para los mexicanos. Finalmente tenemos la situación más crítica de la región en Venezuela, con un salario mínimo apenas de $74 mensuales, una cifra muy baja, equivalente a 234.434 pesos colombianos. El PIB establecido por el Fondo Monetario Internacional en sus últimas proyecciones es del -6%, y la inflación, que es uno de los problemas más duros que atraviesa la economía venezolana, es de 1.369%, un país con una situación económica muy difícil. En términos generales, debe decirse que el promedio de salario de la región es de $355. La mejor perspectiva de crecimiento económico la tiene Perú. Se estima que Perú este año pudo haber crecido, me refiero a 2017, a 4.3%, una tasa bastante sobresaliente, y sin embargo su salario mínimo para el año 2017 fue tan solamente de $250, es decir, una cifra que, si se compara el promedio de la región para 2018, está bastante por debajo. Vale la pena comentar lo siguiente, es decir, en el contexto latinoamericano, el salario mínimo es de $355 en promedio. Países como Argentina, países como Chile, como Uruguay, como Ecuador, como Paraguay, superan esa estadística. Países como Brasil, Bolivia, Colombia, México y Venezuela no superan el promedio de salario mínimo de la región. Crítica en términos comparativos la situación de Venezuela, México y Colombia. Y una cosa que llama la atención es que, por ejemplo, países como Chile, que yo particularmente considero que es un país que tiene unas condiciones asertivas en el manejo económico con estas cifras, presenta una tasa de crecimiento del 2.1%, que es inferior a la establecida para Colombia, que es del 2.6% para el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo el crecimiento del salario mínimo es muy superior para Chile en comparación con Colombia. Hablamos, por ejemplo, de que Chile tiene un salario mínimo de $456, enfrentada a la economía colombiana, que es de $265, es decir, bastante más bajo. Y pues obviamente Chile tiene una inflación de 2%, que es mucho más pequeña que la que tiene Colombia, que está alrededor del 4%. Entonces, comparativamente, Colombia tiene una situación en términos
de crecimiento económico que a la luz de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional era más elevada y que por lo tanto debería verse reflejada en mejores salarios. No obstante, consideramos que la economía colombiana no va a presentar esta estadística del 2.6. Muy posiblemente este 2017 la economía colombiana haya llegado a una cifra muy cercana al 2%, y sin embargo un 2% parece ser que es una cifra que daba para un salario mínimo más elevado. Bueno, hay que hacer algunas reflexiones sobre los factores que determinan un salario. Una de las preocupaciones que tienen los economistas, pero también las personas del común, es ¿por qué el salario mínimo en Colombia es tan reducido? La respuesta tiene que ver con el crecimiento de los precios, es decir, la inflación, y también tiene que ver con, en segundo término, pero yo considero que es más importante, el tema de la productividad laboral. El crecimiento de los precios establece que exista una presión sobre mejorar, sobre incrementar el salario mínimo. Si yo soy un trabajador y los precios de los bienes y servicios que yo consumo son muy elevados, crecen, pues yo voy a tener una presión para que se me incremente mi salario y poder hacerle frente a ese crecimiento de los precios de los bienes y servicios que yo consumo. Así que cuando los precios crecen, los trabajadores se forman una expectativa de que deben recibir un salario más elevado, precisamente para que posibilite el acceso a esos bienes y servicios. Es decir, que el crecimiento de la inflación se constituye en un factor que implica una presión para que se incrementen los salarios. Y los salarios, vistos de esta manera, pues representan un ingreso para los trabajadores que permite la financiación y el consumo de esos bienes y servicios, pero para los empresarios constituye un costo de producción. En general, si los trabajadores quieren maximizar sus ingresos, y parte de sus ingresos es su salario, los empresarios tratarán de minimizar sus costos, y uno de esos costos pues son los costos laborales, y entre ellos el salario. Así que por ahí ya hay una situación compleja desde el punto de vista del manejo económico. Lo otro es el tema de la productividad. La productividad se define como el aporte que cada unidad de trabajador, el aporte que cada unidad de trabajo le incorpora a la producción. En ese sentido, la productividad está determinada a su vez por la educación, los años de educación de los individuos y por la experiencia de los individuos. La educación es, sin duda alguna, un importante factor que va mucho más allá del tratamiento económico e incluso economicista que se ha pretendido. Pero es cierto que si se tiene una adecuada educación, una estructura educativa fuerte, el aparato productivo se ve beneficiado por el conjunto de conocimientos, de investigaciones aplicadas y de desarrollos técnicos y científicos que mejoran la forma de hacer bienes y servicios, es decir, la producción como tal. Así las cosas en Colombia, por un lado la inflación se ha venido reduciendo, pero se mantiene aún ligeramente por encima del rango meta. Se espera que este año la inflación converja más hacia el 3% y por ese lado podríamos esperar una mejora del salario real que pueda generar un beneficio para la población, pero en segundo término hay un problema relacionado con la productividad, y es que en Colombia se recortó la inversión en ciencia, tecnología e innovación, factores que sin duda alguna son fundamentales para un adecuado sistema educativo, para una estructura educativa sólida que garantice beneficios de largo plazo. Al recortar estos recursos,
de ciencia, tecnología e innovación, se reduce la posibilidad de que se tenga no solamente un mejor crecimiento de largo plazo, sino que se tengan mejores salarios en el largo plazo. Y esta reducción se hizo para fortalecer el desarrollo en vías terciarias. Hay unas necesidades de corto plazo en el país de infraestructura y el gobierno decidió que era mejor movilizar recursos de ciencia, tecnología e innovación de largo plazo para financiar el desarrollo de infraestructura de corto plazo, lo que en mi consideración personal no es lo suficientemente asertivo intercambiar mis necesidades de largo plazo para darle satisfacción a las de corto plazo. Y el tema de la experiencia es otro tema complicado. Analizar en Colombia la posibilidad que tiene una persona que acaba de hacer unos estudios y que pretende ingresar al mercado laboral, pues en general se va a encontrar con las restricciones de experiencia que se le coloca al trabajador por parte de los empresarios, que naturalmente considerarán beneficioso tener una experiencia en los trabajadores, pero que a su vez delimita la posibilidad de que las personas jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y que solamente puede ser vencida a partir de que tengan unos elevados niveles de formación para que esto sopese la carencia que puedan tener en términos de la experiencia aplicada. Sin lugar a dudas hay muchas cosas que analizar, por ejemplo, hacer un énfasis, repito, en que si se quiere que el colombiano tenga un mejor salario, pues hay que hacer un esfuerzo en la formación, en la educación que tienen estos trabajadores, y eso solamente es posible cuando el gobierno hace una inversión en ciencia, tecnología e innovación que permita la investigación necesaria para trasladar esos conocimientos a la academia y con eso poder hacer de las personas que tengan mejores cualidades productivas. Repito, no es que la educación sirva únicamente para este fin, pero se entiende que si se tiene un mejor sistema educativo, el sector productivo se ve beneficiado. No es el propósito de la educación únicamente servirle a las necesidades del esquema productivo, pero lo cierto es que si se tiene un mejor sistema educativo, la producción puede crecer en el largo plazo de manera significativa. También es muy relevante entender que en Colombia, mientras que los trabajadores del común no alcanzan una cifra de salario mínimo de 800.000 pesos, los congresistas y los senadores en particular tienen unas cifras de salarios alrededor de los 30 millones de pesos. Si nos apegamos al concepto de productividad, valdría la pena preguntarse cuál es la productividad de los congresistas y los senadores, es decir, cuántos años de educación y de experiencia tienen, pero también qué es lo que hacen con esos niveles de educación y de experiencia de tal manera que generen mayor producto para el país. Piense usted, por ejemplo, que si usted es un empresario y usted tiene que pagarle a sus trabajadores un salario mínimo, lo primero que pensará es que ese salario pueda y sea efectivamente pagado y que se vea para usted manifestado en un beneficio empresarial. Por ejemplo, yo no puedo pagarle a un trabajador 700.000 pesos si este trabajador tiene unos niveles de productividad, por ejemplo, que al mes me reportan beneficios por 100.000 pesos, porque me resultaría muy bajo el beneficio por trabajador en comparación con su costo. Lo mismo pasa para el gobierno. Si yo tengo una alta nómina de congresistas y de senadores y ellos me cuestan un salario de 30 millones, por ejemplo, yo supondría que ellos deben producirle al país muchísimo más, no solamente para garantizar el pago de esos salarios, sino para aportarle al desarrollo económico y social del país. Vale la pena entonces hacernos
la pregunta de cuál es el aporte y cuál es la productividad que estos individuos le hacen a la sociedad colombiana. De otra parte, me gustaría analizar el hecho de que en Colombia se hizo una reforma tributaria, y esa reforma tributaria se explicaba que se iba a efectuar para darle más solidez a las finanzas públicas y más solidez a toda la economía para mantener o mejorar nuestros niveles de inversión. Pues bien, en el año pasado Standard & Poor's rebajó nuestra calificación de BBB a BBB-, lo que implica que los inversionistas tendrán menos confianza en sus inversiones dentro de Colombia, y uno de los factores que Standard & Poor's estableció que era clave para llegar a esta calificación era que la reforma tributaria, por ejemplo el IVA del 19%, implicaba una reducción muy importante de los ingresos de los colombianos, que afectaba sus decisiones de consumo y la demanda agregada y sus perspectivas de crecimiento, y que por lo tanto no era posible sostener la calificación de BBB. Vale la pena preguntarse entonces qué pertinencia tiene esa reforma tributaria, seguir sosteniéndola, y si no es necesario pensar en una reforma tributaria, pero que esta vez piense no en incrementar los impuestos, sino más bien en reducirlos, generando un espacio de mayor confianza, no solamente inversionista, sino para el consumidor, que sepa que puede tomar unas decisiones de consumo que dinamicen a la economía en lugar de que la ralenticen con estas políticas. Finalmente, para terminar, a mí me gustaría destacar el hecho de la situación macroeconómica de países como Chile, que tienen un crecimiento económico en una situación muy similar en tasas de crecimiento a la que experimenta Colombia, y que sin embargo tienen mejores comportamientos de inflación, pero lo más llamativo de todo, que tienen mejores comportamientos en términos del salario mínimo. Si la economía chilena, con una tasa de crecimiento del 2%, puede tener un salario mínimo que es mejor que el promedio de la región, Colombia, que muy seguramente va a tener también una tasa de crecimiento del 2%, ¿cómo es posible que tenga un salario mínimo que esté por debajo del promedio de la región? Entonces existen varias preguntas, varias inquietudes que generan preocupación en el ambiente económico de este año 2018. A mí me gustaría que todos ustedes, los que observan este video, pudieran hacer sus comentarios para fortalecer este análisis sobre este año, que en materia económica tiene muchos retos y muchos desafíos, no solamente para Colombia, sino para toda la región. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por su atención.